Muy bien, pues todo tuyo, Arturo. Ok, bueno, vamos a empezar con el capítulo 3. Y empieza, bueno, lo que yo entendí de un subdominio es que es una subparte de un dominio de negocio. O sea, bueno, según el ejemplo que nos puso, ¿no ve que decía Domain Model? Ajá. Ese sería, bueno, cada una de esas cajitas siento que sería como un subdominio, ¿no? A lo que yo entiendo. Sí. Ok. Y el subdominio se puede representar como un solo modelo de dominio lógico. Eso es lo que decía. O sea, un subdominio es un mismo... o sea, la relación es 1 a 1, ¿no? Uh-huh. Entre, sí, de hecho, entre contexto limitado y subdominio. O sea, eso es lo ideal, un contexto es lo ideal. era lo ideal. Podrían haber Sí, varios subdominios en un bond. pero que no era lo más recomendable, sino que nada exacto. más un subdominio por contexto. Bueno, eso es lo ideal, pero comúnmente no pasa así. Es muy difícil que pase así. ¿Alguien más? O sea, alguien más que comparta, o sea, ¿qué entendió que es un subdominio? O sea, yo por lo que entiendo hasta ahorita, tenemos el dominio en general del negocio, ¿no? Uh-huh. Hacemos las divisiones de ese dominio mediante el lenguaje ubicuo. Vamos haciendo las separaciones en subdominios, porque esos subdominios los metemos dentro de un bounded context para que se puedan comunicar con otros subdominios por medio de los adaptadores que nos acaba de explicar el doctor. Entonces, más o menos así, ¿no? Sí. Y dentro de un bounded context ahí puede haber uno o más subdominios y lo ideal es que haya uno por cada sí, o sea, bounded al context. final de cuentas es un poco como lo que dices tú, o sea, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Imaginemos vamos a hacer vamos a construir un ser humano, un robot que asemeje un ser humano. Entonces, el dominio sería el ser humano, o sea, una persona. Ese es el dominio, el gran dominio. Pero el cuerpo de un ser humano está compuesto por otros subsistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema digestivo sería un subdominio, el sistema nervioso otro subdominio, el sistema linfático otro subdominio, ¿no? Entonces, dentro de esos sistemas, por ejemplo, en el sistema o en el aparato digestivo, que es un subdominio, tenemos otros componentes, ¿no? Que lo podemos asemejar con el ubiquitous language. O sea, tenemos el estómago, tenemos el intestino, ¿no? El delgado, el colon, ¿sí me explico? La boca, el esófago. Entonces es como que cuando hablamos de un dominio, ahí es como tú dices, nos referimos a todo, al todo, o sea, la solución completa al dominio del negocio que queremos hacer. Otro ejemplo, queremos hacer un sistema para poder habilitar que la gente en las elecciones vote de manera electrónica desde cualquier dispositivo. Ese es el dominio, ¿sale? Decimos, entonces queremos hacer un sistema que nos ayude a votar de manera electrónica desde cualquier dispositivo. Entonces, un subdominio sería quiero implementar la seguridad de la votación. Ese sería un subdominio, y ese subdominio es equivalente a un contexto limitado, de manera ideal, ¿no? Como decía. Y luego tiene otra parte es la aplicación móvil para poder votar. Ese es otro subdominio. Otro es la aplicación web para poder votar. Ese es el otro subdominio. Otro sería una aplicación que va a estar en un call center porque la gente también puede votar con el teclado del teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces esos son subdominios, ¿no? Lo podemos ver desde la teoría general del sistema. Sería un sistema con subsistemas. Ahora, cada subdominio, como comentaba Ángel, lo ideal es modelarlo como un bottom context para que la solución software que implemente ese subdominio únicamente incluya lo que atañe a ese subdominio, ¿sí? Y luego para poder llevarla a código, pues
ese Bounded Context que representa un subdominio, tenemos que ser el ubiquitous language, ¿no? Las cajitas que luego se convierten en Los clase. escenarios también. Y los escenarios, exacto. Y lo ideal, retomando lo que hablábamos hace 2 días, ¿no? El martes, o ayer, no me acuerdo, lo ideal es que ahora dentro de cada Bounded Context igual a subdominio debe de haber un equipo, solo un equipo, ¿verdad? O sea, volviendo al sistema de votación, tengo un equipo con la seguridad, tengo otro equipo con la aplicación móvil, otro con la aplicación de web y otro con el sistema con la aplicación para el call center. ¿Sí me explico? Y luego todos estos Bounded Context o subdominios se tienen que comunicar a través de interfaces, que lo vamos a ver más adelante. Pero sí, más o menos. ¿Alguien más quiera? Y por ejemplo, poniendo en ejemplo, bueno, es que nos mencionaba 3 tipos de subdominios, ¿no? Ajá. El core sería como el subdominio principal. Sí, exactamente. Un dominio, y el core es como el corazón, y los supporting subdomain serían como, por ejemplo, en el ejemplo del ser humano, sería como los sistemas, ¿no? Sistema nervioso, sistema digestivo. Sí. Ajá. Solo que el genérico no lo entendí muy bien. Hablaba sobre que lo trabajaba otro equipo fuera de... Es que es como una estrategia, bueno, por lo que yo entendí, es como una estrategia de cómo vas ya tenemos el dominio, ¿no? Entonces, por estrategia, ¿cómo vamos a separar ese dominio? Va a haber una parte, la principal, a la cual se la vamos, o sea, ¿cómo vas a distribuir tus recursos más que nada? Por ejemplo, la parte principal se la vas a otorgar a los programadores élite, ¿no? A los que tienen más experiencia, a los buenos. Pero las partes secundarias, por ejemplo, está el subdominio el que decías, el genérico, ¿no? El genérico son, por ejemplo, partes del sistema que son críticos, que son importantes, pero no son la parte principal. Entonces, esa parte, ese subdominio genérico, tal vez lo podría hacer, no sé, puedes contratar a alguien para que lo haga, o puedes comprarlo, o no sé, pero no es la parte primordial. Y también está el de soporte, que también es una parte necesaria, pero no necesita un modelado tan estricto, tan exacto, que lo pueda hacer otro que no sea en el élite de tu equipo de trabajo. Entonces, yo lo que vi interesante ahí es lo que debe tener más calidad, le asigno mis recursos más importantes, o sea, mis programadores más especializados y todo esto, ¿no? Lo que no tiene tanta importancia, pues se lo puedo pasar a no sé, otros programadores ahí de clase media, y incluso van a haber partes que pueda yo comprar. Por ejemplo, ya ven que casi todos los sistemas tienen alguna parte de facturación. Eso es algo muy importante, ¿no? Es crítico, pero pues no es parte fundamental generalmente de todo el sistema, ¿no? Esa parte de facturación la podemos comprar, o se la podemos encomendar a otros programadores. Ese fue lo que yo le entendí. No, quedaría, bueno, lo entiendo así como que una tienda, ¿no? Por ejemplo, una tienda lo que hace es vender, ¿no? Es su dominio principal. Y un subdominio, un dominio secundario sería, por ejemplo, la parte de ventas. Se dice que ayuda al dominio principal, más bien el dominio principal depende de pero no forma parte de. Pues el dominio principal es la venta, pero no hay una venta sin el método de pago, por ejemplo. Y el método de pago lo puedes inclusive mandar como que outsourcing, por ejemplo, si implementas PayPal, ya lo estás mandando, pero necesitas que se lleve ese pago para que tu dominio principal se cumpla con su objetivo. Eso es lo que entiendo. Sí, por ejemplo, el genérico. El genérico, no, el subdominio. El subdominio. Y a lo mejor lo entiendo así, el genérico sería, por ejemplo, los de soporte. Hay empresas que dan los de call center, que puedes, pues tú atiéndeme todas mis llamadas de soporte, y tú no te encargas de eso, o la otra empresa lo encarga, no pertenece a la empresa, pero se está llevando a cabo. Sí, ¿Alguien más? Lo entiendo. En el libro viene una imagen donde te separa el core domain, el supporting domain.
que tiene esa. Ajá. Por ejemplo, ahí en el ejemplo del libro, el core domain, lo importante es lo que tiene que ver con la gestión de proyectos de Scrum. Entonces, por eso ese es el core domain. Mientras que el supporting domain es de colaboración, porque evidentemente cuando estás en un proyecto tienes que colaborar, pero como tal, o sea, no es tan centrado pues en el vocabulario de Scrum, ¿no? Por ejemplo, el generic subdomain, ese se puede, como dicen los compañeros, se puede hacer outsourcing, porque la parte de identidad y acceso, o sea, ahí sí ya no tiene nada que ver con Scrum, pero tal vez lo requieres en tu sistema porque solo los miembros de tu equipo pueden entrar. Entonces ahí podrías tener una solución de autenticación, no sé, por OAuth o algo así que ya está hecho y que no tienes tú que enfocar tanto desarrollo en esa parte porque lo puedes conseguir ya hecho, por ejemplo. Entonces yo veo esa diferencia entre el genérico, que es algo, o sea, que sí tu aplicación necesita, pero no es la parte principal de tu aplicación, porque por ejemplo es parte de identidad y acceso, nada tiene que ver con Scrum, con cuestión del proyecto. Sí, y en esos genéricos pues lo puedes adquirir. Ajá. Y los de soporte no los puedes adquirir porque no existe una solución estándar que ya se puede implementar, más no es la parte principal de tu core domain. Y el core domain pues es la parte principal que tienes. Pero los supporting ayudan a que el core domain se Sí, lleve a cabo. O sea, los supporting, por ejemplo, bueno, yo veo la diferencia de lo que hablaban todos, bueno, de lo que hablaba Julio, por ejemplo, de la generic subdomain, o sea, son soluciones que tú necesitas, pero ya existen en el mercado y esas las puedes adquirir, o las puedes subcontratar, o las puedes, no sé, mandar con API, lo que quieras. Bueno, no quiero hablar de eso, porque ya es otro bajo nivel. Y las de supporting domain no es tu core domain, no es la parte principal de tu sistema, más sin embargo la necesitas desarrollar porque no existe una solución estándar de acuerdo a lo que tú requieres. Y el core domain, ese es el que le debes de... Y por eso en el support domain, de lo que decía Ángel, no le das los recursos más importantes porque lo que te requiere más es el core domain y ahí es donde le tienes que poner tus recursos más importantes de la empresa. Y es lo que te realza, o sea, a lo que le tienes que... El support domain, pues, eso, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas, o sea, todos los subsistemas, independientemente de su tipo, forman parte, o sea, todos los subdominios, independientemente de su tipo, forman parte del gran dominio, ¿sale? Y al final, o sea, digo, Karina lo concluyó muy bien, o sea, el negocio principal debe estar representado en el core domain, ¿sí? Y luego, vamos a pensar, por ejemplo, algo que conozco bien, los sistemas de e-learning. En el core domain de un sistema de e-learning tendría que estar todo lo relacionado con crear cursos, publicar material en el curso, por tener calificaciones, ¿no? Métodos de comunicación con el alumno, no sé, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, esa plataforma e-learning obviamente necesita de un control de acceso, ¿no? De un control de acceso de los usuarios. Entonces, es importante, pero no es tan importante, ¿sí? O sea, necesito alumnos, pero en el core, yo doy por hecho que los alumnos ya están. El cómo se van a autenticar es, digamos, de un nivel, vamos a poner 3 niveles de importancia. El nivel 1 es la máxima importancia, que es el core domain. El nivel 2 es mediana importancia, que serían los supporting subdomain. Y el nivel 3, de menos importancia, pero que son necesarios, el generic subdomain. Entonces, por ejemplo, para yo permitir que los usuarios entren a mi plataforma, como comenta César, yo puedo tener, o sea, otro subdomain que sea todo el sistema de autenticación, que puede usar el sistema de autenticación que venga incorporado en la plataforma de e-learning, o puede usar Facebook, o puede usar Google con OAuth, o puede usar Twitter, ¿sale? Pero es algo secundario, pero es muy necesario. Y muy probablemente eso, como dice Karina, lo tengo que implementar yo, o sea, mi equipo de desarrollo, aunque también lo puedo comprar en otro lado. Y el generic subdomain son extras
que incluso, o sea, yo, en mi opinión personal, incluso podrías prescindir de ellos en cierto momento, pero que te añaden cierta funcional extra, ¿sí? En el caso de las plataformas de e-learning, por ejemplo, el poder tener un look, una apariencia gráfica diferente. Bueno, o sea, por ejemplo, en Chamilo, que es el que conozco, tiene plantillas predeterminadas, ¿sale? Pero por ejemplo, si tú vas a montar tu escuela y quieres un look and feel, una apariencia gráfica muy especializada, pero no es tu core business es vender cursos. Entonces eso mejor lo subcontratas y que te provean de ese servicio ya hecho, ¿sale? Y también esto nos ayuda para poder decidir, como decía por acá Ángel, cómo distribuir el equipo y cuándo puedo hacer outsourcing y cuándo no. O sea, por ejemplo, si tú eres una compañía aérea, ¿sí? Que quiere potenciar sus ventas por internet, en mi opinión es un error subcontratar el desarrollo de tu sitio web, subcontratarlo todo. O sea, yo personalmente tendría un equipo de desarrollo dentro de mi empresa que lo haga. ¿Por qué? Porque por ejemplo en los vuelos de bajo costo la competencia está encarnizada. Entonces, en mi opinión, la probabilidad de que el outsourcing de tu sitio web le trabaje a la competencia es alta, y de que tu know-how se lo lleven para allá, pues es complicado. Que ahí puedes hacer un outsourcing con un acuerdo de confidencialidad, sí, pero siempre hay un riesgo. Pero digo, si tú eres, por ejemplo, un negocio que quiere tener como diferencia, acuérdense lo que dice el Domain Driven Design. En el core domain tienen que estar aquellos aspectos que te diferencian de la competencia. ¿Sí me explico? Les voy a poner otro ejemplo. Volviendo al ejemplo del cuerpo humano, vamos a suponer, el core domain, pues está claro que son todo lo que nos hace ser humanos, ¿no? Pero por ejemplo, un supporting subdomain podría ser cuando me enfermo, pues cómo curo la enfermedad. Mi cuerpo tiene los mecanismos para curarse solo, ¿verdad? Solo que luego es tan lento que si no te ayudan, pues te mueres, ¿no? O se te complica. Entonces, el subdominio que te provee de la atención médica es otra cosa, te ayuda, ¿no? Y es importante porque si no tienes atención médica te puedes morir. Pero por ejemplo, un generic subdomain del cuerpo humano podría ser, por ejemplo, el peluquero. O sea, hay que estar aseado y te gusta tener el pelo corto. Tú te lo puedes cortar, pero si tú no eres peluquero, lo más seguro es que el pelo te quede gacho, ¿no? O sea, muy mal. Entonces, ese subsistema, ese subdominio de el peluquero, o sea, lo contratas, lo hace otra persona que solo se dedica a eso y te provee el servicio, más o menos así. En mi opinión personal, o sea, el generic subdomain, en la priorización, por ejemplo, de historias de usuario y de eso, si tienes un montón de historias de usuario, pensando en Scrum, que se van a un generic subdomain, o sea, olvídalas casi, o déjalas para muy después, o en la prioridad más baja, porque muy probablemente, o sea, no está relacionado con el core business. Y esta digamos, tipificación de los subdominios también nos ayuda para entender qué es lo más importante y qué es menos importante, para evitar perderlos entre las ramas. O sea, yo me acuerdo en un proyecto en el que estuve de visualización de datos que les contaba, o sea, hubo una discusión que, es que como uno de los, digamos, principales stakeholders, que es el que pagaba, el que firmaba los cheques, ¿no? Él quería tenerlo en mobile. Él dice, no, es que hay que hacer una aplicación móvil, o sea, hay que hacer una aplicación móvil. Y empezó una discusión ahí como de una hora, que si era mejor iPhone, que si era mejor Android, cuando lo que importaba no era eso, lo que importaba era poder tomar los datos, analizarlos, mostrar un dashboard y que le ayude a la gente a tomar decisiones. Entonces, ahí la parte del mobile, pues sí era claramente un generic subdomain, pero se perdió tiempo, pues. O sea, realmente ese proyecto no lo hicimos haciendo, ¿cómo se llama? Utilizando DDS, o sea, no. Pero bueno, eso es después cuando aprendo esto y digo, no, pues la regué, ¿no? Entonces, o sea, esto también nos va a servir como una herramienta de comunicación con tu cliente, ¿sí? Incluso una herramienta de comunicación, o sea, esto que tienes ahí en la diapositiva,
yo también lo veo como una herramienta de comunicación entre el equipo de desarrollo y los expertos de dominio que están dentro del cliente, porque esa es otra cosa. Cada subsistema, al final de cuentas, va a tener un experto de dominio de manera ideal, ¿no? Entonces también te va a ayudar a hablar con un experto de dominio y que te sepa decir, ¿te ves aquí o no te ves aquí? ¿Tienes conocimiento de esto o no tienes conocimiento de esto? ¿Sí me explico? Y hasta el momento, bueno, digo, seguimos sin hablar de tecnología, ¿no? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Algo más? ¿No? Y ya por último, o sea, digo, si me dieras a elegir, si estoy diseñando un sistema con esto y me dieras a elegir qué es lo más importante, obviamente, lo principal es el core domain, lo segundamente más importante, los supporting systems, y ya lo último, pues los generic, ¿sale? No todos, o sea, yo no digo que todos. Por ejemplo, en el ejemplo de la plataforma de e-learning, obviamente necesito un método de autenticación, pero ¿para qué me voy a esmerar en meter 20 métodos de autenticación si con que tenga uno me funciona? ¿No? Por ejemplo, Chamilo así evolucionó. Chamilo cuando sale, tiene un sistema de autenticación propio, o sea, simplemente es una tabla en la base de datos con nombre de usuario y contraseña, y una tabla de relaciones donde estos usuarios están en estos cursos y ya, sin complicaciones, ¿no? La gente empezó a pedir más y al día de hoy Chamilo incorpora también OAuth, por ejemplo, ¿no? Incorpora autenticación con Facebook o con Google, pero ya fue algo extra, no era parte del core business de la plataforma. Otra cosa que digo, de la evolución de Chamilo, como ejemplo, cuando sale no era, digamos, mobile friendly, ¿no? O sea, tú lo veías en un celular y se descuadraba todo, pero porque se decidió que se iba a empezar a trabajar en el core domain. Ya que el core domain está más maduro, ahora sí, la interfaz es responsiva y lo puedes ver en un teléfono, en un dispositivo móvil, sin problema. ¿Sí me explico? Entonces, nada más para concluir, o sea, no es que el generic subdomain lo olvides y lo entiendes, o sea, no estoy diciendo eso, sino que si vas a implementar, o sea, ya vas a codificar un generic subdomain dentro de tu gran dominio, también tienes que alinearlo con el core domain y con el objetivo principal, ¿no? Te digo, o sea, si ahorita no aporta nada tener 20 métodos de autenticación, pues no pongas 20, pon uno, pon dos. ¿Sabes? Eso sería, por ejemplo, el método de autenticación sería el supporting. En el caso, por ejemplo, de Chamilo, yo sí lo veo como un supporting subdomain, porque es más importante, en mi opinión, a lo mejor me equivoco, pero por eso hay que ser quórum dentro del equipo. Y ya, por ejemplo, los métodos de autenticación como Facebook y todo eso serían como el generic subdomain. No, también estarían dentro de sí. O sea, están dentro del contexto de métodos de autenticación. Digo, aquí el ejemplo del autor del libro, eso lo pone como un generic, pero él así lo decidió, pues, o sea, no es que esto sea ley, ¿no? O sea, podemos estar en contra. Yo creo que sí es un generic subdomain, porque dentro de Scrum lo más importante es gestionar el proyecto, pero dentro de una plataforma de e-learning, el proveer la funcionalidad de que un usuario se autentique es un poquito más importante. Lo que para mí sí era menos importante y así fue, o sea, era, por ejemplo, al día de hoy Chamilo también tiene un módulo que te permite cambiar la apariencia del portal. Siempre la ha tenido y ha ido mejorando, pero ese sí era un generic subdomain, porque pues ayuda al sistema, pero es un subsistema genérico, pues no se subcontrató, ¿verdad? Pero simplemente el equipo desarrollando esa parte de Chamilo pues no era el élite, por ejemplo, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? ¿Sale? Ok, pues sigue. Creo que pues ya nomás. Creo que aquí es sistemas heredados. Sí. Los legacy. Sí. Decía que algunos sistemas heredados no les gusta que se diseñen con bound. Bueno, no se pueden diseñar con bounding context. Y a fuerza, se forma una gran bola de lodo. Entonces, dividirlo en subdominios nos ayuda a eso. Como que a tener más representativo, ¿no? Y por ejemplo, imaginemos que todo esto era una gran bola de lodo. Pues si lo dividimos, vamos a tener más claro qué va a ser cada subdominio, por así decirlo. Y no lo vamos a tener, por ejemplo, como en el ejemplo del
Scrum del capítulo 2. Más o menos. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo de esto? Pues, No, sí, nomás era por si algo. Como que, bueno, ahí como que se supone que son como que sistemas que necesitas, pero que tú no estás haciendo, ¿no? Como, O no hiciste. o no hiciste, contratado, o sea. Entonces, generalmente esos sistemas pues no son una gran bola de lodo, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer esa división, imaginar, o sea, tienes que ¿Conceptual? tienes que hacerla, tienes que dividirla para saber qué dominio dentro de esa aplicación está afectando a tu aplicación, ¿no? A tu aplicación, a tu dominio. Sí, y al final, o sea, esto es una herramienta más. O sea, es una herramienta, o sea, por ejemplo, no sé, ¿alguno de ustedes le ha tocado llegar a un sitio de trabajo donde ya hay sistemas y tienes que lidiar con ellos? Todos. A todos, ¿verdad? A todos. Entonces, una forma de lidiar con ello sería esto, o sea, llegas y dices, a ver qué hay. Y todo el mundo te va a decir que su subsistema es el más importante, ¿verdad? Yo recuerdo en una universidad donde trabajé, cuando me contrataron a mí de programador para el equipo de desarrollo de la universidad. Entonces había N sistemas, ¿no? Y no había nada estandarizado, nada documentado, o sea, porque recién habían decidido tener un equipo de desarrollo. Entonces, ahí hicimos algo similar a esto, sin usarlo, pero por ejemplo ahí sí nos sirvió, o sea, primero, para poder hacer esto es bien importante entender también el negocio. Entonces yo les hablo de una universidad. El objetivo principal de la universidad es formar personas, ¿no? Educar gente, ¿verdad? Entonces, obviamente, por ejemplo, había algo de lo que se caga mucho las personas, que era, oye, es que el internet no funciona y cuando quiero imprimir es bien complicado. Y te pones a pensar, imprimir es complicado, ¿es parte del core business? No. ¿Verdad? Entonces, eso, bueno, pues, imagínense que se metió una cajita que es sistema de impresión y obviamente se define como un generic subsystem y al final se subcontrata con un proveedor de impresiones, ¿no? Otro, el sistema de control escolar. ¿Es importante? No, pues es un poquito más importante. Sin ser el core business, o sea, en mi opinión, era un sistema de soporte, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, o sea, esto es una herramienta para poder crear cajas, ¿no? Que abstraigan la complejidad de sistemas heredados que por narices, o sea, obligatoriamente tienes que lidiar, usarlos. Y aún mejor, o sea, y aún más catastrófico, que no sé si les haya pasado, o sea, resulta que a veces llegas a empresas de consultor o a trabajar donde el core business lo tienen subcontratado. Y dices, pero, o sea, ¿cómo? Tienes a otra persona diciéndote cómo tienes que hacer tu trabajo cuando tú eres el que mejor sabe hacer tu trabajo. O sea, eso yo nunca lo he entendido, ¿eh? O sea, y esto se ve un montón. O sea, por ejemplo, empresas de retail, o sea, tipo departamentales, ¿no? La que quieras. Liverpool, la que quieras, ¿no? O sea, Sears, el sistema que usan de punto de venta, o sea, muchas veces lo subcontratan. Hay un caso bien interesante y es público, o sea, en España hay una tienda departamental que se llama El Corte Inglés, que es algo similar a Liverpool. El Corte Inglés tenía subcontratado su sistema de ventas a IBM, si mal no recuerdo, o sea, del punto de venta, tenía todo, obvio, ¿no? Y hay puntos de venta. Pero ellos, o sea, llegó un momento en el que te a ver, nuestro core business es vender. Y yo, por ejemplo, y El Corte Inglés se caracteriza porque tiene, a lo largo del año tiene ofertas muy especiales, ¿no? En la época de rebajas, o tiene paquetes, te vas a casar, tienes este paquete. Hagan la primera que México como Liverpool. Entonces deciden desarrollar su propio software de punto de venta porque era su core business. A mí se me hizo una decisión bien interesante porque toman el core domain y lo hacen ellos. Como decía Ángel, para facturar, bueno, a lo mejor no lo hago yo, contrato una empresa
que me haga las facturas, ¿no? Pero lo que es la venta y el manejo de promociones y el sitio web lo hacen ellos, ¿no? El final de la historia es que eso quedó tan bien que al final ellos crean una nueva línea de negocio y tienen una empresa de desarrollo de software que se llama Informática del Corte Inglés, ¿no? O sea, pero digamos, a mí se me hace un ejemplo claro de cómo, o sea, una organización entendió que el core business, y ahí va muy alineado con lo que dice el libro, lo tienes que hacer tú, porque es tu negocio y es tu diferenciador. Lo que pasa es que el software se ha industrializado tanto, y no es que esté mal, pero se ha industrializado tanto, que hemos usado software. Por ejemplo, donde yo sí usaría un punto de venta es en una tiendita, en una tienda de abarrotes, por ejemplo. ¿Tú por qué vas a la tienda de abarrotes y no vas al Oxxo? No sé, yo voy porque cuando voy con el señor de la tienda de abarrotes, ¿sabe cómo me llamo? ¿Sale? Si un día, el otro día me pasó, hay una frutería por mi casa, se me olvidó la cartera y el vato me dijo, no hay bronca, mañana me pagas. En Oxxo eso no va a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su core business? La atención al cliente. Entonces, ¿qué tiene el cuate? Pues tiene un punto de venta de estos de caja, ¿no? Pero porque su core business es la atención al cliente y él lo hace. Y el dueño de la frutería, él está ahí. Tiene contratada a 1 o 2 personas, pero mayor parte del tiempo está ahí. Entonces yo digo, otro ejemplo muy cotidiano del core business, el cuate entiende su core business, ¿no? Y a lo mejor si fuera a sistematizar los proveedores, pues a lo mejor el dar un review de qué producto tiene la mejor fruta, pues a lo mejor eso lo va a hacer él, ¿sí explico? Entonces es ahí, o sea, tampoco estoy satanizando la industrialización del software. Lo único que me gusta a mí de este paradigma es que nos ayuda a entender de que si hay un core business, lo mejor, al menos teóricamente, es hacerlo nosotros. Así, el caso que traigo muy presente es el del Corte Inglés. Se me hizo bien interesante lo que hicieron. O sea, usaban tecnología de IBM, por ejemplo. O sea, dijeron, vamos a hacer lo nuestro, y la apostaron. También muchas veces, a nivel de decisión de negocio, y esto ya también pues, se los puedo compartir de la poca o mucha experiencia que puedo tener, es cuando vas a arrancar una nueva línea de negocio, a lo mejor también es interesante que parte del core business también lo tengas subcontratado. Les voy a poner el ejemplo de Uber. Uber es nada más es un mashup de muchas aplicaciones. O sea, por ejemplo, tú abres Uber y lo primero que ves es un mapa. El mapa no lo hicieron ellos. El mapa es de Google Maps. ¿Sale? Tiene un sistema de pago. El sistema de pago tampoco es de ellos, tiene un gateway de pago. ¿Sale? Lo que sí es de ellos, que es su core business, es el algoritmo inteligente que hace la asignación de choferes, ¿no? Que hace el trazado de rutas. Te vas de aquí, te vas para acá, porque no usa ni Waze, ni Google Maps, ni nada. Empezó usando, según lo que he leído, empezó usando Google Maps, pero ya tienen su propio algoritmo de optimización de rutas, también usando, me imagino, que información pública. Entonces, y también es una decisión muy inteligente la de Uber, porque Uber no invirtió en servidores, o sea, no tiene un servidor de mapas, ¿para qué si ya está? Pero tiene contratado, o sea, tiene en su core business es el algoritmo de asignación de choferes, el cálculo de tarifas, y eso sí lo hacen ellos, no lo subcontratan, ¿verdad? No, ni tienen subcontratado aún, porque por ejemplo, hoy en día hay empresas que te ofrecen Machine Learning as a Service, o sea, tú los contratas y estás en tu algoritmo de Machine Learning. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, un modelo de Machine Learning con el tiempo se va a degradar, así como habla el autor que un subsistema se va, digamos, degradando y hay que actualizarlo, pues igual un algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes que volver, pero digo, el core business, yo sí soy de la idea de que tienes que hacerlo tú, a la manera de lo posible. En la práctica está bien cañón, o sea, los que han estado trabajando en la industria no me dejan mentir, ¿verdad? No sé, ¿algo más que quieran comentar de esto? ¿No? Y entonces esta técnica que nos muestra Arturo en la diapositiva es, o sea, esa gran bola de lodo, o sea, imagínense que tenemos una madeja de hilo, ¿no? Y son hilos de muchos colores, ¿verdad? Y esa bola de hilo de muchos colores, te contratan como director de sistemas y te dicen, órale, ahí está, juega con ella, ¿no? Y como si fueras un gatito te empiezas a empujar la bolita, ¿no? O sea, pero no, hasta hay que ser más inteligente, ¿verdad?
Entonces hay que desenmarañar esa bola de hilos, y como son de distintos colores, pues empezar a hacer grupitos de colores, ¿no? Y así es una cosa. Y al final de cuentas dices, a ver, este es mi rompecabezas, ¿no? Y luego ya en la práctica, si te contrataron para mejorar imagínense que los contratan de CTO de una empresa, de Chief Technology Officer, ¿no? Así, el mero chipocludo de tecnología, y que incluso tienes una silla en el consejo de dirección. Ese es el CTO, ¿no? Entonces, digo, tendrías el poder de decisión suficiente si te encuentras con algo así como lo que está en la diapositiva, que todo el core business está outsourceado, pues de decidir, oye, estas componentes los tenemos que hacer nosotros, ¿no? Como les platico que hoy hace Uber, ¿verdad? Y si entran a la bolsa de trabajo de Uber, lo que más hay de trabajo es Data Engineers y Data Scientists, y ya empieza a haber vacantes de UX Designers, porque ahora ya se está empezando a preocupar más por su interfaz de usuario. Si son usuarios de Uber, hace como 1 o 2 semanas actualizaron la aplicación y gráficamente es más bonito, o sea, bueno, diferente. Y así, o sea, ¿algo más de este tema? ¿Tienes alguna otra diapositiva? Pero bueno, venía una pregunta, ¿no? Que creo que decía que ¿qué pasa si no podemos tener un solo subdominio en un contexto limitado? Porque es lo ideal. Pues que usáramos módulos de DD, que eran paquetes de librería. Sí. Sí, o sea, esto se va a ver más adelante en el libro. O sea, ¿alguien quiere comentar algo de esta parte? Pues es que en el capítulo anterior nos decía que, por ejemplo, en cada contexto limitado debería de ser un repositorio separado. Y exactamente lo que dice aquí es que hay veces que no es posible. Entonces, lo único que sí vi que decía ahí era que había que crear otro paquete o namespace en el lenguaje y meterlo ahí mismo, pero sí tener esa distinción en código de que era un subdominio separado. Sí, o sea, exacto. Como programa. Sí, o sea, exacto. O sea, es como decir, a ver, en un bond context, lo ideal, como han dicho, es una relación 1 a 1. Un bond context, un subdominio, un lenguaje ubicuo, ¿no? Pero hay ocasiones en las que eso, o sea, abajo tienes código heredado que no puedes quitar. Esto yo lo he visto, por ejemplo, en los sistemas bancarios. Los sistemas bancarios en los años 50, 60 invirtieron mucha lana en COBOL, pero millones de dólares en COBOL. Y al día de hoy el core de los sistemas bancarios antiguos o de los grandes bancos sigue siendo COBOL, ¿verdad? Entonces ahí es un ejemplo claro. O sea, vamos a pensar en un cajero automático, ¿no? O sea, así se me ocurre a vos de pronto. El core domain del cajero automático es ofrecerte operaciones sin tener que ir al banco 24 horas, ¿verdad? Y seguramente o sea, si yo saco dinero del cajero, el saldo de mi cuenta pues tiene que disminuir, ¿verdad? Pero pero a lo mejor resulta que el código que hace el ajuste de cuentas no lo programé yo, sino que ya estaba programado, está en COBOL y no se puede mover porque tengo que parar de producción por 3 meses en todo el sistema del banco. No voy a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí ese es un ejemplo. O sea, tú tienes a lo mejor el bond en context de, vamos a llamarle cargos y abonos, ¿sale? Y dentro de cargos y abonos tienes el código nuevecito que tú estás haciendo para que funcione un cajero automático, y ahí mismo, o sea, estás usando el código de otro lado, pero ese código, digamos, no agarras copias, pegas y lo pones acá, ¿no? Porque a lo mejor tú estás programando en Scala, ¿no? Y ese código está en COBOL. Entonces, ¿qué haces? Y ahí es donde aplica, o sea, que tienes un módulo que lo importas acá, y a nivel de organizar el código, o sea, ahí lo dice en el ejemplo, o sea, si usas programación orientada a objetos con C#, ¿no? O F#, creas un namespace, ¿verdad? Y si usas Java, yo creo que todos hemos programado en Java una vez en nuestra vida. Si usas Java, pues creas un paquete, ¿verdad? Y dentro de un paquete, o sea, todo el código que está dentro de un paquete, cuando instancias
ese paquete, pues haces paquete punto lo que sea, ¿se me explicó? Entonces, es así, ¿no? Es así como en el código como lo implementas, ¿no? En Python, por ejemplo, pues sería tener igual, o sea, el código de un módulo donde importas otro módulo, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita que les hablo de Python se me acaba de ocurrir, si estamos haciendo, por ejemplo, una aplicación de visualización de datos y quiero tener gráficos, o sea, yo no voy a programar todo el sistema gráfico, ya está, ¿no? En Pandas o en Seaborn o Matplotlib. Entonces, pero esos imports están dentro del el módulo que yo estoy creando, ¿sí me explico? Entonces, es otro ejemplo, o sea, y en la práctica así es, pues tú no haces todo desde cero, ¿verdad? Pero bueno, más adelante, cuando llegamos al context mapping va a quedar más claro, creo yo. ¿Verdad? Y bueno, ¿algo más que quieran añadir? ¿No? Entonces, y me gustó mucho cómo en la parte anterior, como dice, o sea, cómo manejamos la complejidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando trabajamos pura y duramente con UML, ahí, por ejemplo, si haces un diagrama de casos de uso, pues tú puedes tener, no sé, 800 casos de uso, voy a exagerar, ¿no? Y no sé si se acuerdan que hay un icono o un símbolo de UML que es un cuadro que se llama System Boundary, ¿no? Que es ahí donde puedes agrupar casos de uso para crear subsistemas. Es algo muy similar, ¿no? Es algo parecido. Que cuando es un sistema que no es complejo, o sea, que solo es un unisistema, no es un sistema compuesto de sistemas, el System Boundary no se suele poner, o sea, pero bueno, digo, para los que ya más o menos han usado UML, pues yo lo veo como algo equivalente. ¿Sale? Bueno, pues gracias, Arturo. Vamos a